mundo que cambia. Bueno, y representantes del Partido Liberal presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputadas y Diputados para solicitar al Ejecutivo el fin del toque de queda. Vamos a hablar de esto con el diputado de Nuevo Trato, Pablo Vidal. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes. Desde Estación Central, saludo a Estación Central. Muy bien, excelente. Entonces entendemos que el proyecto, primero, para aclarar, ¿es del Partido Liberal y Nuevo Trato? Así es un proyecto de resolución que ingresamos la bancada del Nuevo Trato con el Partido Liberal, que trabajamos juntos ahí el diputado Mirosevich, el diputado Bernales, la diputada Castillo y yo, y que además es un requerimiento que venimos planteando en reiteradas ocasiones. Cada vez que el gobierno ha solicitado que extendamos el estado de excepción, hemos planteado este tema, lo hemos planteado no solo nosotros, también otras bancadas, pero el gobierno ha porfiado y hasta el día de hoy insiste con esta medida que ya simplemente no se sostiene. Oiga, diputado. Es que es viernes, diputado. Sí, métele olla nomás. No, oiga, ¿sabe qué? Hacía una pregunta bien sincera, ¿sirve de algo esto? ¿Sirve de presión o también es como un saludo a la bandera y para que también se conozca el malestar que existe en una parte importante de las y los diputados con el toque de queda? Es interesante tu pregunta, mira, la voy a contestar con un dato. Decepcionado, Hasta el día de hoy, que yo ya no le creo a nadie. Desafectado con esta, ya no quiere pelear más, ya estamos de septiembre, nos hemos peleado el toque del año de queda. Pasado, de septiembre del año Ahora pasado. que se están uniendo las voces, está renunciando, nosotros le queremos decir que no renuncie, que este es el momento. Tranquilo, Marcelo, lo vamos a lograr, Pero mira, desde que se instauró el toque de queda, recordemos, también hubo en el contexto del estallido, estaba excepción constitucional, toque de queda. Luego, a propósito de la pandemia, nunca se demostró científicamente la eficacia del toque de queda como medida sanitaria. No obstante, al comienzo, cuando teníamos muy poca información respecto del COVID, era razonable extremar todas las medidas. Pero ha pasado el tiempo, han incorporado otros elementos al análisis, como por ejemplo el plan paso a paso, la vacunación. O sea, hace mucho tiempo que no hay ningún argumento médico que justifique esto como medida sanitaria. ¿Cuál es el problema con lo que nosotros hacemos? Que este proyecto de resolución, que no es más que un voto político, es una manifestación de voluntad que fue mayoritaria en la Cámara de Diputados y Diputadas, que es decir, el Congreso Nacional. Nosotros como Cámara no estamos de acuerdo con mantener el toque de queda. El tema es que eso es algo que el presidente de la República tiene que contestar. Hasta el día de hoy, de todos los proyectos de resolución que hemos enviado desde marzo del 2018 hasta ahora, agosto del 2021, si no me equivoco, el presidente de la República no nos ha contestado ningún proyecto de resolución. Llevamos más de 1.300 en el periodo. Ya, o sea, le subió la esperanza. Ha evitado la pega, ¿eh? Ya, pero espérese. Primero, ¿nos puede explicar qué es un proyecto de resolución? Muy bueno. La Cámara de Diputados y Diputadas tiene, primero, la facultad legislativa. Nosotros tramitamos los proyectos de ley, tanto en las comisiones como en la sala. Luego están las comisiones investigadoras, que son las que se abocan a un tema específico de actos de gobierno que son fiscalizados por la Cámara. Y luego hay otros dos instrumentos que nosotros podemos utilizar, que son los proyectos de acuerdo y los proyectos de resolución. Pero ambos podríamos decir que tienen el carácter de voto político. Es una manifestación de una opinión política que se somete a la votación del Pleno de la Cámara. En los proyectos de acuerdo es cuando es respecto de acciones que ha ejecutado el gobierno, y los proyectos de resolución puede ser desde las más diversas materias, son opiniones políticas de la Cámara. Por lo tanto, aquí tú tienes una opinión política de la Cámara mayoritaria que dice que creemos que no hay que continuar con el toque de queda como medida sanitaria. Pero ahora, no tiene un efecto directo, un efecto concreto, lamentablemente. Sí, ahora, este proyecto de resolución entonces puede no ser contestado por el presidente, que no ha mostrado ninguna, además, intención de eliminar el toque de queda. De hecho, están hablando de reducirlo en términos de horario o estirar la posibilidad de movilizarse hasta las 12 de la noche, como si fuera un premio al comportamiento, cuando en el mundo conocemos casos extremadamente muy específicos y de cortísima duración, incluso porque se han manifestado la ciudadanía, la sociedad y se han eliminado, el toque de queda como una medida no farmacológica que impide el contagio. Y estamos hablando de Chile, un país con los más altos niveles de vacunación del mundo. O sea, no hay ninguna razón que justifique el toque de queda. Proyecto de resolución puede que no sea contestado. Lo que sí ustedes tienen como poder para equilibrar esta concentración de poderes que tiene hoy el presidente es no volver a darle la aceptación al estado de excepción
constitucional que en septiembre se tiene que volver a votar. Ahí es donde está realmente el peso político, el contrapeso político del Congreso para efectivamente frenar este tipo de medidas. Mira, te voy a decir 3 cosas, porque es muy importante lo que tú acabas de agregar al final. Lo primero es que este gobierno permanentemente le ha traspasado la responsabilidad a la ciudadanía. Y como tú dices, no nos están dando ningún premio con decirnos que de las 10 de la noche se pasa a las 12 de la noche. Están utilizando una herramienta excepcional que tenía como objetivo un fin sanitario que nunca ha estado demostrado, solamente como control social. Y eso es inaceptable en democracia. Este gobierno va a completar entre el estallido y la pandemia más tiempo en estado de excepción constitucional que en estado de normalidad democrática. Por lo tanto, esto ya no se sostiene más. En segundo orden, la medida desde el punto de vista sanitario no se justifica. La cantidad de casos que tenemos hoy día no justifican bajo ningún punto de vista una restricción de estas características que además sigue afectando a rubros de, por ejemplo, la gastronomía o el entretenimiento, que no han podido funcionar. Toda la industria cultural, el teatro, ha estado cerrado, no han podido funcionar por este tipo de restricciones, y la verdad es que no da para más. Pero lo tercero que dices tú, y quiero retrotraerme a la última vez que votamos el estado de excepción constitucional, yo era partidario de votarlo en contra. Así lo conversamos con el diputado Miró, dijimos no se justifica. El Colegio Médico tampoco tuvo una opinión pública porque también tiene resguardo, es sumamente cuidadoso el Colegio Médico, pero tampoco tiene argumentos a favor. Pero en la sala, y lo quiero recordar tal cual fue, el chantaje del gobierno ese día que se votó fue que justo ese día apareció el primer caso de Delta, justo ese mismo día en la mañana, que nos dijeron que había sido una sorpresa. Esa persona llevaba 10 días en Chile y había ido a una actividad familiar cuando se supone que estaban las fronteras cerradas. Y en la sala el ministro del Interior y el ministro de Salud a mí me dijeron, cuando yo les pregunté por qué seguíamos con el toque de queda, me dijeron: no se preocupe, diputado, el día lunes vamos a cambiar el plan paso a paso y se va a flexibilizar el tema de los toques de queda. Han pasado casi 2 meses de aquello y recién ahora parece que la próxima semana va a ser más tarde en la región metropolitana. Yo creo hoy no se justifica no solo el toque de queda, tampoco se justifica la extensión del estado de excepción constitucional. Sí, o sea, diputado, lo que uno puede desprender es que en las negociaciones o conversaciones que ustedes tuvieron con el gobierno nunca les aseguró que iba a acabar con el toque de queda, sino que iban a haber cambios en el plan paso a paso. O sea, es una parte ellos nunca se refieren al toque de queda. No, pero tampoco han sido capaces de demostrar nunca la efectividad sanitaria de la medida. Por lo tanto, a esta altura uno se pone suspicaz y dice: esto no es más que una medida de control social que no se justifica en democracia, que no tiene justificación sanitaria con los muy buenos números que tenemos hoy día. Y además hay un elemento que lo han dicho todos los especialistas, no solo en Chile, a nivel mundial: las medidas que son restrictivas, que restringen las libertades individuales y colectivas, tienen que ser aplicadas por espacios acotados de tiempo para que sean eficaces. Cuando se extiende un toque de queda por más de 500 días, la verdad, y todos quienes recorremos las calles lo sabemos, no se respeta. Entonces es una medida que está impuesta en el papel, que no funciona, que no se fiscaliza, pero que en el caso de que alguien lo pille le caen sanciones tremendas y que además no tiene justificación. Esto simplemente no se sostiene más, Marcelo. Sí, pero... Así que yo digo, de verdad, ante tu preocupación, tenemos que hacerle ver al gobierno por todos los medios que esto, si ellos no echan para pie atrás con el toque de queda, no vamos a votar a favor de... Es que no se tiene que votar, perdóneme, diputado, que yo dé mi opinión aquí tan claramente. No entiendo la razón para extender el estado de excepción. Si ustedes mismos pueden acordar como Congreso asociar las medidas, por ejemplo, sociales, a el estado o a la alerta sanitaria, al decreto de alerta sanitaria, y no necesariamente el estado de excepción, porque lo que va a pasar de aquí a finales de septiembre, cuando se vote el estado de excepción, usted ya lo anunció. O sea, si el gobierno ha hecho lo del chantaje, primero de transmitir en todas partes que si no hay estado de excepción, entonces no hay medidas de apoyo social. Eso es un error, porque eso el Congreso lo puede arreglar, puede redirigir las medidas hacia efectivamente el decreto de alerta sanitaria. Mientras exista pandemia, entonces, y alerta sanitaria, que estamos en alerta sanitaria, entonces van a haber medidas sociales. Segundo, lo de la llegada del Delta, ¿no es cierto?, de la variante Delta, que fue efectivamente antes de entrar al Congreso el ministro del país, sí, pues, ese mismo día lo comentamos. Con la prensa afuera y dice: llegó la Delta justo ahora que vamos a pedir el estado de excepción. Como no puede asociarse, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y tercero, y por eso lo digo, es lo que vamos a ver entonces, ya que a final de septiembre, cuando los índices vuelvan a subir, eso es lo peor, por culpa del 18 de septiembre y las medidas
Es que lo que pasa es que si no aprovechamos esta situación, que tenemos una baja positividad, baja cantidad de personas contagiadas, baja cantidad de personas que pueden contagiar a otros, y no mejoramos ahora y no nos liberamos, imagínate, claro, en octubre, cuando ya pasen las 2 semanas del 18, después tenemos elecciones, después tenemos Navidad. Es que para mí lo importante es no asociar el estado de excepción constitucional a la cantidad de personas contagiadas que tenemos. No, pero te digo el toque de queda, no te digo nada más que eso, te digo el toque de queda, o sea, si no liberamos ahora... Es que el toque de queda va a ser del gobierno en la medida que tenga la facultad para hacer lo que quiera con el estado de excepción constitucional. Y ese es el punto, es como la restricción de nuestras libertades. O la concentración del poder en el Ejecutivo, diputado, no puede durar más de un año. O sea, no podemos estar en este estado no democrático, este no estado de derecho al que debiéramos estar acostumbrados y no a este otro. Es que es lo que te decía hace un rato, o sea, llevamos casi la mitad del periodo de gobierno del presidente Piñera bajo estado de excepción constitucional. Eso no es democrático, punto. Ahora, se nos ha chantajeado, como dices tú, con el tema del postnatal de emergencia, con el tema de la integración de la salud pública con la privada, pero la verdad es que se ha ido desmantelando a poco toda esa argumentación y el gobierno tiene también las herramientas para poder ejecutar esas mismas medidas sin el estado de excepción constitucional. Y el Congreso lo ha manifestado. Si es que hubiese que modificar alguna ley para poder mantener las medidas de apoyo social sin estado de excepción constitucional, las tramitamos en 24 horas, si quieren, no hay ningún problema. Nuestra disposición es absoluta para poder mantener todos los apoyos sociales necesarios y para poder entregarle la herramienta al Ministerio de Salud para integrar los sistemas públicos y privados y poder atender a las personas. Pero el gobierno ha chantajeado con el estado de excepción constitucional y nosotros no vamos a aceptar más ese chantaje. Sí. El poder está en las manos del Congreso. O sea, que no haya toque de queda. O sea, bueno, de hecho es más. El voto de la derecha estuvo... El llamado es... El voto de la derecha fue... El llamado es al Congreso, claro, absolutamente. Claro. Estoy de acuerdo contigo, Lucía y con Marcelo. El llamado cae a las distintas bancadas. No aceptemos más este chantaje. Ya, entonces... Entonces tenemos algo más de esperanza. Sabemos que este proyecto de resolución que ustedes han, como Congreso, como Cámara de Diputados y Diputadas, solicitando al Ejecutivo el fin del toque de queda, no ha sido respondido, lo que se anunció hoy entonces por parte de la subsecretaria Daza, la posibilidad de que se retrase. Sin embargo, es muy probable entonces que pronto tengamos noticias respecto a los acuerdos que tengan que tener las distintas bancadas para ponerle un parelé al poder que le otorga al Ejecutivo la posibilidad de continuar con el toque de queda sin que nadie pueda hacer nada. Eso es. O sea, el Ejecutivo se está disparando en los pies. Totalmente. Se está disparando en los pies en el sentido de seguir manteniendo por 519 días el toque de queda, y cuando tenga que aplicarlo de nuevo es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Al final nos tiene 519 días y después capaz que estemos un mes sin toque de queda y tengamos que volver nuevamente. Y otra cosa interesante que usted mencionaba, diputado, tiene que ver con la opinión del Colegio Médico, porque el Colegio Médico entrega opiniones dentro de sus conocimientos, sus facultades, ¿no es cierto?, y sus intereses. Pero el resguardo de la democracia y el Estado de Derecho tiene que estar en manos de ustedes. Ustedes son el contrapeso en el Ejecutivo. Y lo que pasa, Lucía, es que ahí, ahora quizás que hay más calma, voy a decir algo que es impopular. Pero cuando el Colegio Médico impulsó la modificación de las fechas de realización de las elecciones, yo al menos no estaba de acuerdo. Finalmente lo aceptamos porque era una presión social muy grande de que la gente decía no voy a ir a votar en esta situación. Pero la verdad es que en ningún país del mundo las elecciones han significado un aumento en los contagios, tampoco en Chile. Y que hayamos postergado la elección municipal, extendiendo nosotros como Congreso arbitrariamente el periodo de ejercicio de los alcaldes que habían sido originalmente elegidos por 4 años, a su vez acortando el periodo de los alcaldes que acaban de ser electos a 3 años y medio, que van a tener un periodo más corto, es una decisión que tomamos desde el Congreso. Yo creo que no lo debimos haber hecho. Y el Colegio Médico intentó sugerirnos modificar las elecciones a todo el tiempo que fuera necesario. La democracia no se puede suspender en ningún contexto. Y yo al menos creo que en eso el Colegio Médico no colaboró y espero que ahora colabore en esto porque de verdad no hay antecedentes médicos. Y te lo dicen en silencio, te lo dicen tras bambalinas, dicen, no, la verdad es que esto que queda no se justifica, pero tú pides que lo ayuden, pero es que ellos dicen, no, porque son responsabilidad de ustedes. Yo les pido que aquí seamos todos consecuentes y no. La restricción de la libertad individual y colectiva solo se justifica por periodos acotados de tiempo si es que sanitariamente se demuestra que tiene una eficacia. Si no lo tiene, entonces no se justifica. Claro, el colegio médico también tiene intereses, es un colegio que tiene que ver con una profesión, tiene intereses gremiales más y también intereses sociales, me parece muy bien, pero... Es un punto, es una opinión. Es una opinión más dentro de la sociedad científica. Es una opinión más. Es una opinión. Pero no, además... no es que tengan la verdad siempre, entonces me parece muy bien lo que usted comenta, diputado, en el sentido de que, claro, uno tiene que escuchar a todos los sectores, pero
pero después sopesar realmente la proporcionalidad de las medidas. Exactamente. Claro. Y si el colegio médico, o sea, está insistiendo en cambiar las elecciones y ahora no se quieren jugar por sacar el toque de queda, entonces, ¿qué puede interpretar de eso? ¿Qué había detrás de la intención? ¿Cuál era la intención que tenían? ¿Ustedes no se imaginan lo duro que fue en algún momento el que alguno de nosotros dijera que no corriéramos las elecciones, que las mantuviéramos porque no se podía suspender la democracia? El troleo era brutal. Por lo tanto, por eso me atrevo a decirlo ahora, a finales de agosto, que estamos en una situación distinta, porque creo que es importante reflexionar el aprendizaje por si esto lo volvemos a enfrentar en los próximos 2 meses. Yo lo digo al tiro. Si se disparan los casos y viene una sugerencia de cambiar las elecciones de noviembre porque tenemos demasiados casos, yo digo al tiro, mi voto en contra. Por ningún motivo vamos a extender ni un solo día, ni un solo minuto el mandato, ni nuestro ni de este gobierno, por la situación sanitaria. Habrá que cuidarse, habrá que ir con buen alcohol gel, pero la democracia no se puede suspender. Totalmente. Sí. Y la democracia no es solamente el acto de votar, sino que también la posibilidad de vivir con nuestros derechos, claro, con nuestros derechos civiles, individuales, colectivos, en pleno. Además, una pregunta, diputado. ¿Ustedes tienen información respecto de otros países? Porque yo no tengo. O sea, yo recuerdo cuando en Holanda pusieron toque de queda y salieron a quemar la ciudad, y bueno, en el Tribunal de la Haya el otro día, no en el Tribunal de la Haya Internacional que conocemos nosotros, o sea, de los fallos, sino que claro, inmediatamente cancelaron el toque de queda. O sea, no duró ni una semana el toque de queda. No, en Francia también recuerdo que en algún momento se puso, pero también sumamente acotado o menos. ¿Ustedes tienen algún ejemplo en el mundo de ciudades, de países que tengan un toque de queda como el nuestro y un estado de excepción extendido de esta manera, esta cantidad de tiempo? El dato que tenemos, el ejemplo que tenemos es que ninguna ciudad, ningún país del mundo ha tenido un toque de queda tan extendido como el nuestro. Ninguno. Somos un récord mundial en términos de duración de un toque de queda. Claro, venimos de una sociedad dictatorial, estamos tan acostumbrados a no defender nuestros derechos. Lo que pasa es que uno en invierno se acuesta tempranito, por eso. Y pareciera que da lo mismo, porque con eso tiene que ver, además, que yo siempre digo, lo importante es mantener los aforos, mantener esas restricciones de movilidad cuando son pero da lo mismo la hora, pero no puede tener que, o sea, hay personas que tienen todo el derecho a ir de noche, ¿por qué no, por ejemplo? Sí. ¿Por qué no podrían vivir de noche, salir de noche, conversar de noche, respetando los mismos aforos que tenemos, o trabajar de noche respetando los mismos aforos que tenemos durante el día? Y lo otro, perdón, diputado. Ojo, hay actividades económicas que han seguido funcionando de noche. La actividad minera que tiene que funcionar de noche funciona igual. Entonces, a los mineros les damos permiso para trabajar porque se privilegia esa industria, pero al mundo de las artes y la cultura se lo hemos impedido completamente. Entonces, además hay un criterio economicista que no se justifica tampoco. No, y lo otro, que sacan este plan para el 18 y el toque de queda sigue manteniéndose, pero no se puede hacer ruido, no se puede hacer nada durante el toque de queda. Es una moralina, en realidad. A mí eso me sorprendió. Yo ya me había acostumbrado al toque de queda, pero cuando decían no, y no puede haber celebración durante el toque de queda, yo pensaba, o sea, ya no te metas con mi hijo, métete en mi casa. Es como esto, o sea, como que cuando quiero libertad. Es que esas son las libertades. Hay un tema. Aquí hay un tema más profundo y que tú lo has señalado, Lucía, en términos de las libertades. La pandemia nos obligó a enfrentarnos a un dilema muy profundo entre la supervivencia y el bienestar. Y esto lo han discutido filósofos como Byung-Chul Han, que planteaban, ojo, porque la economía de guerra lo que privilegia es la subsistencia. Entonces, en una pandemia uno puede decir, ¿sabes qué? Todo el mundo se tiene que encerrar porque tenemos que resguardar hasta la última vida, pase lo que pase. Pero cuando estamos hablando de personas mayores, que al perder su movilidad física también se dañan sus cuerpos, sus cabezas, el agotamiento, el estrés, la salud mental de la sociedad, el bienestar se ve completamente afectado. Entonces tenemos que encontrar el justo equilibrio entre la protección de la vida, pero también la búsqueda del bienestar de las personas y de la comunidad. Por lo tanto, mantener a las personas encerradas, mantener a las personas bajo presión, mantener a las personas con toque de queda, tampoco es saludable. Supervivencia por la supervivencia no tiene sentido en una sociedad moderna y una sociedad democrática. También tenemos que buscar el bienestar. Al menos te lo digo yo, que he visto en contadas ocasiones con los dedos de la mano a mis papás, que son adultos mayores. Yo no sé cuánto tiempo más vayan a estar ellos conmigo. Yo necesito volver a encontrarme con mis padres, como tantas personas con sus familias, con sus seres queridos. La cantidad de abuelitos, abuelitas que hemos conocido acá en el distrito que están abandonados, personas que han fallecido y que han sido encontradas muchos días después porque no tienen nadie que los esté visitando ni acompañando. Es un drama social muy grande y tenemos que de alguna manera ir recuperando ahora sí una normalidad donde nos acostumbramos a vivir con este virus. A lo mejor van a haber nuevas pandemias en los próximos años y tenemos que acostumbrarnos a vivir en una sociedad distinta, pero no podemos perder ese sentido del bienestar, de la
calidad de vida solamente por la supervivencia. Claro, y decisiones que son colectivas probablemente respecto de hasta cuándo y cómo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el equilibrio para en conjunto cuidarnos y al mismo tiempo ir resguardando estas otras variables que también nos permiten pasar esta pandemia de una mejor forma, pero que nunca eso esté concentrado en la autoridad mediante el estado de excepción? A mí me parece que perfectamente el Congreso y el Ejecutivo pueden discutir estas medidas en un espacio democrático, no en un estado de excepción constitucional. Marcelo. Sí, no, para concluir lo que decía usted, diputado, en el sentido de que hay mucha gente que ha fallecido, la han encontrado días después, hay que recordar que la gente está trabajando normalmente, con horarios normales, claro. O sea, para eso no hay problema. Para eso de 9 a 6, o puede ser de 12 a 8 de la noche, no tiene tiempo para ir a ver a los papás porque tiene que trasladarse, porque a las 6 de la tarde el caos que existe en la ciudad para movilizarse es tremendo. Y hoy día viernes que va a haber, no sé, 15, 20 o 30 personas en la Plaza Dignidad, con todo su derecho que tienen para manifestarse donde quieran manifestarse, pero Carabineros va a detener el tránsito y va a causar el estrago que causa todos los viernes acá en la región metropolitana y sobre todo en Santiago. Entonces, la gente no tiene tiempo tampoco para ir a visitar a sus familiares. Pero cuando los vecinos de Maipú, de Quilicura o de Lampa llaman a la policía para que vaya a atender una situación de delincuencia, ahí la policía brilla por su ausencia. O los fuegos artificiales, que en toque de queda se lanzan igual. Bueno, diputado Pablo Vidal, en los liberales y Nuevo Trato están puestas la esperanza en este sentido de poder convencer al resto de las bancadas, al menos la derecha, ya lo rechazó hace ya. 6 meses cuando se votó el estado de excepción en marzo, 3 meses, perdón, rechazó. O sea, están las condiciones para negociar y sobre todo en año de elecciones, que rápidamente, por ejemplo, las medidas sociales sean redirigidas. Pacho Undurraga dijo que también sean redirigidas al estado de alerta sanitaria, no al estado de excepción constitucional, para que efectivamente recuperemos la normalidad del Estado de Derecho. Muchas gracias, Pablo Vidal, diputado de Nuevo Trato. Diputado, ¿usted, va candidato a senador? No, voy como candidato a la reelección acá en el Distrito 8 de Estación Central, Maipú, Colina. Son 8 comunas. Si me dejan nombrarlas todas, Maipú, Cerrillo, Quilicura, Pudahuel, Lampa, Colina, Tiltil, Estación Central. Mira, han sido 3 años y medio de un trabajo intenso, que de verdad una experiencia maravillosa, y agradezco a quienes me pidieron que intentáramos esta reelección, porque de verdad ha sido un honor representar a los vecinos de este distrito y espero poder seguir haciendo. Muchas gracias, diputado. Entonces, conversando sobre este proyecto de resolución en la Cámara, que se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas para solicitar al Ejecutivo el fin del toque de queda, pero avanzando un pasito más sobre lo que se va a venir y que es la votación de la extensión del estado de excepción constitucional. Un abrazo. Chao, hasta luego. Un abrazo grande, muchas gracias. Oye,